Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Estamos en Agenda CTX, en compañía de Nelson Hurtado Obando, bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez, y quien les habla en la conducción, Mauricio Morales Moreno. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de lo que es el proyecto de reelección que está impulsado por la parlamentaria antioqueña Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Mauricio, muy bien, gracias, y pues de nuevamente aquí al pie del cañón por la democracia. Muy bien, vamos a analizar este proyecto de reelección primero desde lo jurídico y después sus implicaciones en el campo político. Lo jurídico, ¿qué es lo que tenemos? Un proyecto donde en el país tenemos una prohibición para la reelección presidencial. Ya habíamos tenido esta posibilidad con Álvaro Uribe Vélez, que gozaba de una amplia aceptación popular en su momento y se hace reelegir. Después con Juan Manuel Santos, en tiempos de que se hablaba de la paz con el grupo armado de las FARC. Pero ahora, con un Gustavo Petro, con una muy baja aprobación, un 34%, se intenta nuevamente una reelección presidencial, aunque el presidente de la República dice que no. Eso más adelante lo vamos a ver. Nelson, ¿qué opinas del acto legislativo que se está proponiendo? Mauricio, mire, pues los parlamentarios, una de las funciones de él es proponer a veces proyectos de ley buenos y proyectos de actos legislativos que uno evalúa y dice son beneficiosos. Pero hoy pasa en Colombia una cosa muy simple. Aquí cada parlamentario dice soy ponente de tal proyecto o soy el autor de tal proyecto y se apropian. Es que lo han hecho como de derechos de autor. No, ellos están cumpliendo una función pública. Las leyes son generales y abstractas, pero todo eso lo hacen es simplemente para rellenar hojas de vida vacías, ¿cierto? Ahora, con lo que propone la señorita Isabel Cristina, creo que se llama, yo no veo nada. El problema no es que con la reelección se está vendiendo esa idea de que vamos a seguir consolidando un Estado, pues como que si fuera el más próspero, el más justo, el más equitativo, el más inclusivo. No, es que el problema no está en eso. Aquí la reelección ya vimos que se instituyó cuando se permitió la primera reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y luego vino la de Santos, luego vino un acto legislativo, creo en 2015-2017, que vuelve y la prohíbe. ¿Qué es el contexto de eso? Mire, en muchos países de Europa, incluso los Estados Unidos, la reelección no han sido bien vistas, y en Estados Unidos hay una diferencia sustancial. Nosotros no podemos compararnos ni culturalmente, ni antropológicamente, ni sociológicamente, ni jurídicamente con lo que es la cultura jurídica y el Estado americano para decir, no, es que en Estados Unidos hay reelección. Allá es una cosa totalmente diferente a lo que somos en Latinoamérica. Qué pena, y en eso insisto, porque el derecho es cultura. Ahorita, eso para mí, en síntesis, en esta primera fase, yo pienso que eso no es más que un proyecto sin patas y sin cabeza. Y luego ahondaremos sobre lo que acabo de decir. Pero Nelson, aunque dices que es sin patas y sin cabeza, lo que se ha propuesto Petro, por lo menos en materia jurídica, lo ha logrado. Entonces pasa las reformas a la fuerza. ¿Y no consideras que puede ser peligroso en un régimen presidencialista como el de Colombia que haya reelección? Claro que sí, y usted toca un aspecto muy sustancial, eso de que decimos régimen presidencialista. Mire, el problema no es que la juridicidad, yo sigo pensando en el abstracto, yo sigo pensando en el espacio. Mire, la gran mayoría de las acciones y las ejecutorías que ha hecho Petro han sido cubiertas con un mero ropaje de constitucionalidad y juridicidad, porque si uno va a ahondar, ¿cierto?, en lo que se ha hecho,
riñe en principios, valores y fines del Estado Social de Derecho, riñe con lo que se establece en nuestra Constitución y en las leyes. Es decir, yo no veo que es que la acción de Petro, el gobierno de Petro, se haya ajustado tan estrictamente y sobre todo con coherencia y con honradez al ordenamiento que él prometió, juró cumplir y defender. Entonces, ¿qué viene aquí? Vienen todas las estratagemas del político para decir, no, es que esto quiere decir esto, es que justicia social es tal cosa, es que Estado Social de Derecho es otra, es que por aquí tal cosa. O sea, usted le puede pegar lo que quiera a un discurso para darle la apariencia, no tanto de juridicidad, digo yo, sino de legalidad. Bueno, ya llegando y pisando los 2 años de gobierno de Petro y con una desaprobación grande, una de las grandes preocupaciones ha sido el orden público. Con ese nivel de desaprobación y con esa preocupación tan enorme que hay sobre orden público, pareciera ser vergonzoso que se solicite, se pida para el legislativo un acto legislativo donde se busque la reelección presidencial. ¿Cree usted, Nelson, que 4 años de gobierno, que es lo que tenemos en Colombia, son suficientes para hacer las grandes transformaciones sociales que necesita el país, o son insuficientes y se necesitaría más tiempo, como es lo que está alegando los sectores que están apoyando este proyecto? Mauricio, esa es una cosa muy relativa. Mire, cuando han adosado la reelección inmediata del que está en ejercicio del cargo como presidente, casi que a la par, antes de terminar ese periodo de reelección, ya se oyen las voces de ampliar el periodo presidencial. Yo pienso que por cualquiera de los dos caminos son medidas contraproducentes en un mundo que evolucione o involucione, lo está haciendo rápidamente. Para mí es insoportable, sería insoportable una reelección inmediata y además, por ejemplo, una prórroga del periodo. Pienso que en Colombia 4 años son suficientes. ¿Por qué? Porque hemos tenido en la historia de Colombia presidentes que con el ánimo únicamente de ejecutar alguna propuesta que hayan hecho, de ejecutar acciones concretas en los puntos más neurálgicos que padece la sociedad colombiana, lo han realizado y han finalizado su cuatrenio y muchas políticas que han dejado han continuado. Entonces, yo pregunto, en la situación actual en que estamos, ¿qué justificaría? Es la pregunta que debemos hacernos los colombianos. A ver, ¿qué es lo que nos justificaría que votáramos y aprobáramos una reelección de Petro o en cuerpo ajeno o en él, o que se ampliara un periodo presidencial? Sensatamente y quitándome tal vez quitándome el sesgo de afinidad por mis creencias políticas o ideológicas, yo digo que no hay un solo punto que lo justifique. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema de la reelección presidencial. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Nelson, mencionabas que ¿qué justificaría que se busque una reelección presidencial en el país? Yo tengo un sentir, digamos, propio que dice que no hay ninguna justificación para que se busque reelección de Petro. Más cuando Isabel Cristina Zuleta argumenta que son el sentir ciudadano, la gente en las calles y los campesinos que están recogiendo firmas
para que se reelija a Gustavo Petro, porque los campesinos recogerían firmas que son los más desprotegidos en el campo. El campo va de capa caída, está cada vez más inseguro. Los problemas graves de orden público en el país los tenemos justamente en el campo. Entonces, ¿qué justificaría que tuviéramos una reelección presidencial y que la están impulsando, la están liderando los sectores que están justamente más golpeados durante este gobierno? Mauricio, usted me ha oído decir de que en Colombia aún subsiste en el discurso populista y sobre todo de los socialistas, comunistas, o ya que uno no sabe cuál es la etiqueta que hay que acomodarles, siempre ha sido la tierra. Y eso es una falacia hoy en día. Mire, muchos tuvimos experiencias tempranas muy jóvenes cuando teníamos en nuestros municipios veredas situadas a 8 y 10 horas a lomo de bestia, donde no habían acueductos, no había electrificación, no había escuela, no había puesto de salud, no había carretera. Y aquí hubo una gran época de llegar a esos sectores más lejanos y más deprimidos, no solo con presencia del Estado, que yo no entiendo qué es eso de presencia del Estado, donde haya un colombiano hay Estado. Ahora otra cosa es la acción del gobierno, ya llegamos con convenios, nación, departamento, municipio, federación de cafeteros, acción comunal. Yo viví esa experiencia muy joven siendo alcalde, donde era una alegría poder ir y llegar a una escuela e inaugurarla. El campesino del finquero donaba el pedazo de tierra para la escuela, los pasos para la electrificación y los pasos para las carreteras no había que expropiar ni había que comprar, los donaban, los cedían voluntariamente por el bien común. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora en ese discurso? Yo pienso que allí siempre ha sido la batalla y este dicho de ellos ha sido toda la vida, más de 70, 80 años, la tierra para el que lo trabaje, ¿cierto? Y resulta que es que no es tan simple. Sin propiedad privada es imposible construir libertad. Y sin libertad es imposible llegar a la igualdad, que ellos la hacen como si fuera un acto de división y la igualdad es un acto de suma. Entonces pienso que es un discurso populista. Que recojan firmas, eso es puro propaganda pura y dura, populismo neuromarketing. Entonces hay personas, cree uno que el campesino no se informa, pero de pronto se informa mal. Les llega la noticia seca, 1.600 salieron de la pobreza, en tal vereda entregamos tantas hectáreas. Venga, eso no ha sido tan sencillo. ¿Es que las entregó Petro? No, las está entregando el Estado colombiano y la sociedad colombiana. ¿Que es que fueron tierras incautadas de proveniencia ilícita? Listo, sí, pero las está adjudicando de voluntad propia, de buena fe, de misericordia, de milagro del señor Petro. No, ahí estaban y había que readecuar y organizar los programas. Entonces, el problema no es solamente de tierra, el problema es cuál es el futuro, cuál es la proyección del desarrollo rural, producción de alimentos, conquistar mercados internacionales, y yo le toco aquí un punto que no le dice el señor Petro. ¿Cuánta agua, el que es tan ambientalista, cuántos litros de agua se requieren para producir un aguacate Hass? Ya era hora, según él, que tuviéramos absolutamente reemplazados los ingresos del petróleo por las exportaciones de aguacate Hass. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enrutando a todos los campesinos, tal vez con una quimera. Yo espero que el aguacate Hass no vaya a pasar lo mismo que pasó en una época en Colombia con el maracuyá. Muy importante que usted haya mencionado el tema de las fuerzas vivas y de los estamentos que hacen presencia en las regiones, pues cuando se habla de la presencia del Estado. Yo creo sinceramente que para que haya una reelección debe haber un constituyente primario, y ella dice, como Isabel Cristina Zuleta, impulsora de este proyecto, de que sí, ella consultó con el constituyente primario, pero ojo, esas son minorías organizadas, agitadores y activistas. Ese no es el constituyente primario. El constituyente primario es lo que hubo en 1991 con la presencia y el concurso de los actores sociales de diferentes tendencias ideológicas y políticas. Ahí sí hay constituyente primario. Aquí no lo hay. Ese es
lo que las grandes mayorías consideran, porque entonces tendría que consultarle a todos los que se manifestaron el 21 de abril. ¿Usted qué opina al respecto del constituyente primario? Mauricio, usted tiene toda la razón. Es que el constituyente primario, perdónenme, en boca de un político es una entelequia, es una quimera. Porque eso es lo que dijo López en alguna ocasión, dijo López Miquelsen, una montonera. Entonces, ¿con qué la están manejando? Con la manipulación. Hoy hablaba con alguien antes del programa y le decía que justamente el motor más potente que tuvo Hitler fue el aparato propagandístico. Y ese aparato propagandístico hoy se le han agregado muchos más plus. Por ejemplo, la psicología industrial, el neuromarketing. ¿Y qué es todo eso? El arte de la manipulación. Y lo cierro con lo siguiente. Me preocupó esta mañana, me llamó la atención de que hoy amanezca el país celebrando de que no sé cuánta fue el tiraje de un periódico que saca el señor Petro, que hoy se va a repartir creo que por todo el país, pero además 12 horas de televisión en un canal que tienen, donde lo van a dedicar solo a mostrar las buenas ejecutorias que ha tenido Petro en los 2 años. Eso podrá convencer incautos y podrá mover mucha masa. Y ahí es donde viene nuestro sentir. Listo, recibamos toda esa propaganda, pero recibámosla con sentido crítico. Sentido crítico, así si es. uno no puede leer solo Totalmente con los ojos de la cara, es lo que yo he insistido. A uno le daban premio en la escuela porque leía de corrido y todas esas cosas. No, señor, aquí lo que hay que leer es de despacio, con los ojos del entendimiento, de la comprensión, para saber por dónde nos están llevando o pretenden llevarnos como ovejos o ovejas al matadero. Nelson, y hablando del sentido crítico, ya para terminar, hay un problema de gobernanza en esta administración de Petro Urrego, y también hay un problema de gobernabilidad. Y para que hagamos precisión, la gobernanza, y aquí la tengo anotada porque ya van a salir muchos eruditos a salir a criticar de que es que no sabemos qué es. La gobernanza, consultando, es el proceso de formar y hacer cumplir decisiones dentro de una organización, elegir el camino correcto. Eso es gobernanza, y en eso se ha rajado el presidente de la República. Y el tema de gobernabilidad también, que viene siendo la capacidad de atender demandas sociales. Es decir, meter al país en una espiral de violencia no es responder a una demanda social, porque aquí lo que se propuso es la paz y vamos en sentido contrario. Mauricio, vuelvo a repetir lo que muchas veces parece que es difícil comprender. Mire, en Petro decimos que hay gobernanza o no hay gobernanza. Es que él no la necesita. O sea, él no ha querido gobernar, pero esa es la gobernanza que muchos sectores le aceptan. Mire lo que mucha gente dice, no es que ha sido maravilloso, es que estamos viviendo sabroso. Y frente a la gobernabilidad, es un problema que tiene que ver mucho más a fondo. La gobernabilidad tiene que ver con la confianza del ciudadano administrado frente al gobernante. Y de ese mismo, él con una minoría hace gobernabilidad. ¿Por qué? Porque lo que he dicho en estos días, que el pueblo de Petro es una facción. Es decir, es apenas una pequeña parte, pero faccionista. O sea, él tiene su séquito, su corito. Entonces uno dice... Gobierna para los suyos únicamente. No, ni para los suyos. Él gobierna haciendo instrumentos a los suyos. O sea, son gente ciega. Utilizando gente. Exactamente, los instrumentaliza. Entonces uno dice, ¿qué afecta a Petro en el sentido, digamos, lo plausible de la gobernanza o la gobernabilidad? Nada. Nos está afectando es a quienes podemos pensar no solamente como un pueblo facción, sino como un pueblo total de todos los colombianos sin exclusión. Pero tenemos la piedra en el zapato, que él tiene su pequeño coto de casa. Finalmente, para terminar, ¿cómo plantearías un proceso de paz? Esto ya lo habíamos tocado aquí en CTX, pero como ya llevamos 2 años de un fracaso institucional manifiesto, que lo estamos viendo todos, ¿cómo plantearías esa propuesta? Porque ya con el Clan del Golfo, ya lo que se plantea es que sea reconocido como un actor político.
¿Esto es anticuado, reconocer como actores políticos a grupos que manejan territorio? Mauricio, ese es un problema complejo y si usted va a la historia, siempre los conflictos antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial se definían con tratados, tratados de no sé qué, tratados de no sé cuántas, la guerra de las dos rosas, todas estas cosas, ¿cierto? Pero pienso yo que ya hemos alejado esas posibilidades de los tratados. Hemos llegado a que todo es una negociación. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos vivido en Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, no han sido sino negociaciones. Y en la negociación no hay sino interés y lucro. O sea, es un reparto así, descarado, o de las competencias, de los poderes, del perfil económico, de los mercados, lo que quiera, y yo pienso que está llamado otra vez a fracasar desde ese punto de vista. Muy bien, estas han sido algunas apreciaciones de lo que han sido 2 años de gobierno y de la propuesta de que estos años de gobierno de Petro se extiendan en el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Continúe con nosotros en CTX, la contundencia de los hechos.